Homo sapiens no fueron la única especie de humano vivo hacia el final de la época del Pleistoceno. Famosamente, también compartimos el planeta con los neandertales. Homo neanderthalensis, una especie de humano arcaico caracterizado por sus estaturas cortas y robustas, cuerpos en forma de barril y cejas prominentes. Durante aproximadamente 150.000 años, ambas especies compartieron el planeta, hasta que los neandertales desaparecieron de la faz de la Tierra, solo para reaparecer miles de años después en excavaciones arqueológicas. En un mundo dominado por los Homo sapiens en el siglo XXI, es asombroso imaginar un mundo donde exista más de una especie de humano. Pero en el Pleistoceno, en aquellos primeros días de la humanidad, no eran 2 sino 3 las especies humanas que compartían la estepa del mamut juntas. Nuestra especie estaba acompañada no solo por los neandertales, sino también por los denisovanos, una especie arcaica de humano perdida para el mundo, solo para ser reexaminada e identificada oficialmente por la ciencia en 2010, basándose en restos que fueron descubiertos años antes. Los denisovanos representan una especie que era notablemente diferente a los neandertales y a nosotros, y hasta el día de hoy se sabe comparativamente poco sobre ellos cuando miramos lo que sabemos sobre los neandertales. Siguen siendo una especie misteriosa de humano arcaico, de la cual queda mucho por descubrir. En el video de hoy, echaremos un vistazo a lo que sí sabemos sobre algunos de nuestros parientes más cercanos, los denisovanos. Veremos los descubrimientos realizados por la ciencia hasta ahora, reduciendo los individuos que se han descubierto en cuevas de todo el mundo. Examinaremos sus dietas, estilo de vida y cultura, observando cómo estas primeras personas vivieron y sobrevivieron en los duros entornos que llamaban hogar. Siéntate y relájate mientras te llevamos en un recorrido a través del tiempo para conocer a los denisovanos, nuestros primos más misteriosos. Se han desenterrado muchos restos de denisovanos en toda Asia Central y el sureste asiático. Su rango conocido abarca desde el sur de Rusia, en su punto más al norte, pasando por Mongolia y China, y hasta lo que ahora son las regiones más al norte de Laos. El sitio paleoarqueológico más confiable para descubrir restos vinculados a los antiguos denisovanos es la cueva Denisova en el sur de Rusia, cuya entrada se puede encontrar en la cordillera Altai High Mountains, Vasilevsky. Tanto la cueva como los antiguos humanos descubiertos dentro han recibido sus nombres Denisovans o Homo Denisova, de un hombre llamado Denis, o Dionisi, un ermitaño que practicaba los rituales y creencias tradicionales de la antigua Iglesia Ortodoxa rusa en el siglo XVIII, quien pasó el resto de sus días viviendo solo en la cueva. Dionisi no podría haberlo sabido en ese momento, pero estaba viviendo en uno de los sitios paleoarqueológicos más significativos de toda Asia. La cueva se volvió significativa a los ojos de la ciencia en la década de los 70, cuando se descubrieron los primeros restos de humanos arcaicos en la entrada de la cueva. Estos primeros especímenes no fueron descritos ni nombrados hasta mucho después, pero se ha determinado que sus edades son aproximadamente de 125.000 años en el más joven y de 180.000 años en el más antiguo. Esto se determinó utilizando tanto la datación por termoluminiscencia en los sedimentos de la cueva, como la datación por radiocarbono en el carbón presente en la región. Estos primeros descubrimientos fueron realizados por Nikolai Ovidov, un paleontólogo ruso que, en el momento de su expedición inicial a la cueva Denisova, estaba buscando especies de perros extintas,
como los lobos feroces que vagaban por Eurasia, al mismo tiempo que nuestros primeros antepasados. Aunque se hicieron descubrimientos posteriormente a lo largo de los años 1980, la investigación de los denisovanos solo comenzó a intensificarse realmente en el año 2008. Un equipo de arqueólogos, liderado por Michael Shunkov de la Academia de Ciencias de Rusia, entró a la cueva casi 40 años después del descubrimiento inicial e hizo un hallazgo fantástico. Un hueso de un dedo perteneciente a una joven homínida, datado en alrededor de 70.000 años atrás, demostró que la cueva Denisova fue utilizada por los primeros humanos durante miles de años. Fue este hueso de dedo el que presentó al mundo la tercera especie de humano que vivía junto a la estepa de mamuts en el Pleistoceno tardío. La mujer a la que pertenecía el hueso del dedo fue inicialmente nombrada Mujer X. Según el ácido desoxirribonucleico mitocondrial matrilineal, que, al ser examinado, demostró que esta era una nueva especie distinta de humano en el género Homo, genéticamente distinta tanto de Homo sapiens como de Homo neanderthalensis, pero viviendo en el mismo lugar y momento en la historia natural. A raíz de este descubrimiento, los denisovanos fueron reintroducidos al mundo humano. Se hicieron aún más descubrimientos en el año 2019, cuando Katerina Duka, una arqueóloga griega, utilizó el método de datación por radiocarbono para analizar una serie de especímenes de la cueva Denisova, determinando que algunos de ellos vivieron hace hasta 120.000 años. Además, se descubrió ácido desoxirribonucleico de Denisovan en algunos de los sedimentos más antiguos de la cueva que datan de hace 217.000 años. Del esqueleto completo de Denisovan que hemos descubierto hasta ahora, encontramos dedos dispersos, dientes, huesos de la mandíbula, huesos de la pierna, huesos craneales y posibles huesos del brazo. El esqueleto completo de Denisovan aún está esperando ser descubierto, pero se necesita un estudio más profundo antes de que podamos determinar exactamente cómo eran estas personas. Los denisovanos todavía están muy envueltos en misterio e intriga. Y en comparación con lo que sabemos de los humanos modernos y los antiguos neandertales, los denisovanos apenas han comenzado a revelar sus secretos a la ciencia. Sabemos por sus últimos lugares de descanso de sus escasos restos que los denisovanos eran una población distinta de humanos arcaicos que se podían encontrar en toda Siberia, Asia Central y Asia del Sureste, y que ellos, al igual que sus primos neandertales, favorecían las cuevas que estaban dispersas por las colinas y montañas de la estepa del mamut, el bioma continuo más grande que el mundo ha visto jamás. Sin embargo, al observar los detalles de los huesos mismos, los científicos pueden discernir un poco más de información sobre cómo eran específicamente los denisovanos. El hueso del dedo que se utilizó para ayudar a discernir a los denisovanos como una nueva especie, por ejemplo, está dentro de las mismas proporciones que una mujer Homo sapiens, y nuestras dos especies probablemente eran muy similares en tamaño. Sin embargo, los múltiples dientes de denisovanos que hemos recuperado de las cuevas en Asia cuentan una historia diferente. Los dientes de los denisovanos eran mucho más grandes que los de los humanos modernos, más comparables en tamaño a los dientes de los primeros homínidos, como los Australopithecus de África. Sus dientes estaban aplanados y sus mandíbulas inferiores retrocedían de una manera más extrema que las mandíbulas de los humanos modernos. Utilizando tecnología de reconstrucción facial en los restos faciales y craneales que se han descubierto hasta ahora, los científicos han logrado crear una impresión básica de cómo podría haber lucido el denisovano promedio.
Los resultados de la reconstrucción facial proporcionan un homínido que se parecía sorprendentemente a muchas representaciones de Homo neanderthalensis, y las especies probablemente estaban muy estrechamente relacionadas. Sus caras en general pueden haber sobresalido en la sección de las cejas y la boca, y tenían narices anchas y grandes, probablemente para filtrar el aire frío de sus entornos de montaña-estepa. Al igual que los neandertales, su forma y estructura facial general era la de muchos humanos primitivos, con una frente inclinada y un cráneo largo y plano. Además, las estimaciones del cuerpo completo de los denisovanos muestran a un homínido que es ancho y de forma barril como los neandertales, con hombros anchos, costillas fuertes y caderas anchas, que habrían dado a estas personas una estatura fuerte y robusta. De lo que los científicos han logrado discernir sobre el genoma denisovano, muchos genes están presentes que están más estrechamente asociados con rasgos como piel oscura, cabello oscuro y ojos oscuros en los humanos modernos. Podemos suponer que, debido a estos genes, los denisovanos habrían tenido en promedio piel mucho más oscura que la de los neandertales, con ojos y cabello típicamente marrones. Asombrosamente, los denisovanos también poseían un gen comúnmente encontrado en las personas tibetanas, que puede ayudar a lidiar con los bajos niveles de oxígeno cuando se está a gran altitud. Otros genes conocidos en los denisovanos incluyen genes que afectan la distribución de grasa corporal, con un número proporcionalmente alto de genes que están asociados con huesos y tejidos corporales. Poseen menos de los genes que en los neandertales y los humanos modernos se expresan en el cerebro. Estos misteriosos primos pueden haber sido marginalmente menos inteligentes que nosotros y nuestros parientes neandertales, pero más robustos y de construcción más pesada que ambos. Como muchos temas en relación a los denisovanos, se necesita más investigación para pintar una imagen precisa de cómo podría haber sido realmente un denisovano promedio en vida. Mientras que sabemos con certeza cómo eran los humanos antiguos, y tenemos una buena idea de cómo era un neandertal promedio, solo tenemos estimaciones para los denisovanos. Quizás avanzando, eventualmente podremos descubrir a nuestros primos con mayor detalle. Hasta la fecha, se conocen a la ciencia restos de alrededor de 9 individuos denisovanos distintos. Estos restos están dispersos en los 3 sitios paleoarqueológicos conocidos por albergar huesos denisovanos en Rusia, China y Laos, y aún se están haciendo descubrimientos. El fragmento de dedo descubierto en 2008 de la joven conocida como X-Woman provino de la punta del 5º dedo del individuo, y se cree que el hueso provino de una niña de 13 años. Es un fragmento diminuto, pero uno que provocó una gran revelación en el mundo paleoarqueológico tras su descubrimiento. Con tan pocos restos, es imposible determinar cómo murió esta niña o por qué estaba en la cueva de Denisova, pero quizás estaba siendo cuidada después de una lesión, o tal vez la población de la cueva fue atacada y asesinada por depredadores. Los dientes de Denisova, conocidos por la ciencia, provienen de una variedad de individuos y representan una gama de diferentes posiciones dentales. Se conocen 2 terceros molares superiores de 2 hombres adultos, así como un segundo molar inferior de una joven y un primer molar inferior de un niño pequeño. La mandíbula, o hueso de la mandíbula, descubierta en 1980, fue el primer hueso denisovan descrito fuera de la cueva Denisova, habiendo sido encontrado en la cueva Karstika Vaishya, cerca del borde de la meseta tibetana, en el condado Xiahua de China.
Se desconoce a qué rango de edad específico o sexo pertenece el hueso, pero debido a la ubicación, se le ha nombrado la mandíbula Xiahua. Este hueso fue encontrado por casualidad, por un monje budista tibetano que estaba meditando en la cueva en ese momento. El hueso largo, con mucho, el hueso denisovano más grande conocido hasta la fecha, es un brazo o una pierna. Los científicos aún no pueden estar seguros de cuál. Este provino de una niña de 13 años y fue desenterrado de la cueva Denisova en 2012. Sin embargo, no provenía del mismo individuo que el hueso del dedo de la niña de 13 años, debido al hecho de que la datación por carbono demostró que hubo decenas de miles de años entre la existencia de los dos restos. Finalmente, el fragmento de hueso craneal, descubierto en 2019 en la cueva Denisova, es de un individuo de edad o sexo indeterminado y representa un segmento del hueso parietal, uno de los dos huesos que forman el lado y el techo del cráneo. Con suerte, en el futuro se desenterrarán más restos y tendremos un esqueleto denisován completo para cualquier investigación futura. La cueva Denisova no solo es un semillero de especímenes físicos denisovan, también contiene muchas evidencias de cosas que estos primeros humanos dejaron atrás. Se han descubierto una plétora de valiosos artefactos dentro del interior de la cueva, muchos de los cuales estaban compuestos de piedra. Por ejemplo, los núcleos líticos son prevalentes. Estos eran pedazos de piedra o pedernal que los denisovanos habían moldeado intencionalmente para satisfacer una necesidad. Estos núcleos se presentaban en forma de raspadores de piedra, quizás para cortar carne o curtir pieles de animales. Núcleos líticos denticulados, que estaban dentados en un extremo, quizás un medio para cortar madera o romper roca. Y núcleos de la balagua, que estaban formados y puntiagudos, probablemente utilizados para perforar la carne de las presas. Las herramientas presentes en la cueva datan de un rango de 280.000 años como las más antiguas, hasta alrededor de 14.000 años como las más jóvenes. A lo largo de los años, la cueva Denisova fue poblada por un gran número de denisovanos individuales que la consideraban suya. Parecería que los denisovanos también tenían interés en los medios de decoración y en una artesanía un poco más compleja. Sin embargo, se han descubierto burens de piedra en lo profundo de la cueva, un tipo de herramienta pequeña de mano que habría actuado de manera similar a un utensilio de grabado moderno con mango y punta. Los denisovanos usaban estos burens para raspar marcas en los huesos y las paredes de sus cuevas, quizás creando patrones o marcas en sus pertenencias. También se han descubierto cinceles en la cueva que los denisovanos habrían utilizado para desgastar piedra y madera, permitiendo un gran grado de control sobre la forma de su entorno natural. Con el paso de los años, los denisovanos avanzaron en su dominio sobre su entorno con una gama más amplia de herramientas hechas de los huesos de los animales. No solo los objetos elaborados con hueso eran más intrincados y avanzados que los materiales anteriores encontrados en la cueva, sino que también se utilizaban para una ornamentación más personal en lugar de la artesanía. Solo de la cueva Denisova, los investigadores han descubierto anillos hechos de marfil, colgantes hechos de los dientes de ciervos y agujas hechas de hueso, que podrían haber sido utilizadas para coser pieles de animales y formar ropa básica y holgada. Los denisovanos también hicieron joyería de piedra y mármol. Se han descubierto anillos y collares en la cueva compuestos de estos materiales.
Sin embargo, existe la posibilidad de que individuos Homo sapiens puedan haber elaborado estos artículos. El tiempo al que se han fechado, aproximadamente hace 55.000 años, coincide con el momento en que los humanos modernos estaban migrando a través de Asia y Siberia, por lo que no está claro quién exactamente hizo estas herramientas más avanzadas. El jurado aún no se ha pronunciado. Pudo haber sido cualquier especie nuestra. Los denisovanos podrían haber superado tanto a nosotros como a los neandertales en la creación más temprana de arte. Los hallazgos arqueológicos descubiertos en 2021 cerca de las aguas termales de Kusang, en lo que ahora es el Tíbet moderno en China, nos proporcionan no solo la ocupación conocida más temprana de una especie humana en la meseta tibetana, sino una serie de hallazgos que podrían ser potencialmente revolucionarios. Hace aproximadamente 200.000 años, un grupo de jóvenes denisovanos vagaba por la región y dejaba atrás varias huellas de manos y pies en el sedimento, grabadas para siempre en la roca del mundo moderno. Debido al tamaño de las huellas, se puede suponer que fueron hechas por niños denisovanos, quienes quizás estaban jugando o experimentando con patrones y formas. Los niños se cuidaron de superponer sus huellas solo ligeramente y centrarlas en solo una pequeña área del sedimento. También hay evidencia de movimiento dentro del sedimento. Cuando estos denisovanos hicieron estas marcas en el antiguo lodo, movieron sus dígitos a propósito dentro de él. Estas huellas son las más antiguas de su tipo en el registro arqueológico, y los siguientes ejemplos conocidos no aparecieron en dicho registro hasta otros 40.000 años después. Fueron efectivamente las intenciones de estos jóvenes denisovanos experimentar con impresiones y huellas. Esto puede considerarse el primer ejemplo de arte intencional en todo el mundo natural. Un evento que sentaría un precedente para cientos de miles de años por venir. En cuanto a la dieta promedio de los denisovanos, parece que compartían rasgos similares con muchos de los grupos de nuestros primos neandertales en la estepa del mamut del Pleistoceno, en el sentido de que tenían dietas altas en proteínas, obtenidas de comer la carne de animales grandes. Los denisovanos parecían tener dietas ricas en almidón, así como en ácidos grasos, lo que implica que la carne era una parte importante y notablemente grande de sus dietas promedio. Se cree que los denisovanos cazaban o recolectaban para obtener esta carne, y en la estepa de los mamuts había suficiente para todos. Sabemos por las joyas en la cueva Denisova que los denisovanos interactuaban y cazaban ciervos salvajes, así que especies como el ciervo rojo y el alce eran una parte importante de su dieta. Estos icónicos mamíferos de la naturaleza eran abundantes en la estepa de los mamuts hacia el final de la época del Pleistoceno, y los denisovanos estaban bien equipados para cazarlos con inteligencia y herramientas mortales. El jabalí y el bisonte podrían haber resultado un poco más difíciles de cazar, pero estos grandes animales también constituían una buena parte del menú de los denisovanos. Lo más espectacular de todo es que hay evidencias que sugieren que los denisovanos realmente fueron tras el homónimo de la estepa de los mamuts. Mientras los mamuts lanudos migraban y pastaban por las praderas de Eurasia, habrían entrado en contacto con grupos de denisovanos, quienes habrían arriesgado su vida y extremidades para alimentarse de un animal tan masivo. Para hacer esto, habrían tenido que utilizar estrategias de caza complejas y un amplio repertorio de herramientas de caza. Mientras que muchas de estas cacerías probablemente fueron fatales para grupos de denisovans desprevenidos, aquellos que lograron derribar un poderoso mamut lanudo
se alimentaron durante semanas con la carne de estos enormes animales, lo que seguramente habría ayudado a un grupo familiar a sobrevivir los duros inviernos del Pleistoceno. Debido a la fresca temperatura de la cueva Denisovka, en lo que ahora es la Rusia moderna, los científicos han podido preservar y secuenciar el ácido desoxirribonucleico mitocondrial de los especímenes que murieron dentro de sus paredes. A través de un estudio intensivo, pudieron determinar que el ácido desoxirribonucleico de los denisovanos difería de nuestro ácido desoxirribonucleico en 385 bases de las 16.500 en total. Por otro lado, el ácido desoxirribonucleico mitocondrial de los neandertales solo difiere del nuestro en poco más de 200 bases en total. Inicialmente se pensó que esto significaba que los neandertales, que se separaron de la línea de evolución de nuestros ancestros comunes hace alrededor de 600.000 años como mínimo, están más estrechamente relacionados con los humanos modernos que los denisovanos. Por lo tanto, los denisovanos son una especie más antigua y arcaica que los neandertales, y se separaron de la línea de evolución de nuestros ancestros comunes hace poco más de 1 millón de años, superando a los neandertales en la escena por alrededor de 400.000 años. Sin embargo, estudios adicionales en torno al estudio del ácido desoxirribonucleico nuclear de nuestras 3 especies han demostrado que los denisovanos y los neandertales estaban más estrechamente relacionados entre sí de lo que estaban con los Homo sapiens. Estos estudios han señalado que los denisovanos y los neandertales se separaron de los humanos modernos hace poco más de 800.000 años, y luego se separaron nuevamente entre sí alrededor de 640.000 años atrás. Se cree que el antepasado más cercano a los neandertales y los denisovanos es el Homo heidelbergensis, una especie del Pleistoceno medio que ha causado mucha confusión a los taxonomistas y paleoantropólogos a lo largo de los años debido a las disputas sobre su clasificación. El debate continúa. A medida que se realizan más estudios, surgen más teorías y fechas en torno a la evolución de los denisovanos y su relación con los neandertales y los humanos modernos. Famosamente, los humanos modernos se cruzaron con otras especies de humanos arcaicos. Esto es bien conocido de los neandertales, pero los estudios modernos han demostrado que los denisovanos tempranos también se cruzaron con Homo sapiens, creando un pool genético diverso. La hibridación era razonablemente común para los homínidos en la estepa del mamut, y muchas interacciones entre especies probablemente no fueron confrontacionales. Por ejemplo, el 17% del genoma denisovano, conocido de la cueva Denisova, ha sido emparejado con el de los neandertales que vivían en la misma ubicación. Las dos especies pasaron mucho tiempo juntas y evidentemente se cruzaron a menudo, y algunos de los especímenes denisovanos conocidos son en realidad hijos de una pareja denisovano-neandertal. Además, se ha identificado que el 4% del genoma denisovano en general pertenece a un homínido completamente no identificado, lo que puede contribuir a las dificultades para determinar exactamente cuándo y cómo evolucionaron los denisovanos. Hay una buena posibilidad que el ácido desoxirribonucleico presente en el genoma denisovano, que no ha sido identificado, pueda pertenecer a Homo longi, una especie conocida del río Songhua en China del mismo punto en el tiempo, o a Homo daliensis, conocido del condado de Dali en China. Cada una de estas especies podría haber interactuado y cruzado, y debido a la migración de los denisovanos hacia el sur en el sudeste asiático,
es muy posible que una variedad de niños homínidos híbridos estuvieran presentes en la escena a lo largo del Pleistoceno medio a tardío. Los porcentajes más altos de ácido desoxirribonucleico denisovano en humanos modernos se encuentran típicamente en los aborígenes australianos, personas de las naciones insulares del Pacífico Sur, personas de Indonesia y el pueblo Yahai de Malasia. Sin embargo, no es prevalente en personas de Asia Oriental. Esto ha llevado a los científicos a discernir que los denisovanos pueden haber migrado más allá del continente asiático, cruzando hacia Oceanía, específicamente partes de Australia, Polinesia y los puentes insulares de los archipiélagos malayo e indonesio. Se cree que el mayor grado de mestizaje y contacto entre especies entre Homo sapiens y los denisovanos ocurrió en algún lugar alrededor de Wallacea o Sunda, debido al descubrimiento de los restos de la niña toliana, que datan de hace unos 7.200 años, quien portaba grandes porcentajes de ácido desoxirribonucleico denisovano. Se piensa que la obtención de genes denisovanos puede haber tenido una variedad de impactos en el cuerpo humano. Los genes denisovanos pueden haber ayudado a nuestros primeros antepasados a aclimatarse a los entornos más fríos de Eurasia, una vez que habían emigrado de su patria africana. Los genes denisovanos suelen estar asociados con ayudar a las personas a sobrevivir en altitudes más altas y entornos de bajo oxígeno, así como con la distribución de grasa y varios rasgos que impactan el sentido del olfato. Incluso se piensa que los genes denisovanos se transfirieron al genoma humano hace miles de años. Pueden haber ayudado a los humanos modernos a resistir los síntomas de la reciente pandemia de coronavirus disease 2019. Debido a que los denisovanos ocuparon un amplio rango que abarcaba desde el norte hasta el sur de Asia, habitaban una amplia gama de ambientes y hábitats, y habrían encontrado una increíblemente diversa gama de organismos en su camino. En la estepa de los mamuts, los denisovanos se habrían encontrado con un vasto y expansivo ambiente de llanuras y colinas. Hierbas resistentes, resilientes al frío clima del norte, habrían crecido bajo sus pies. Y en invierno, las temperaturas heladas traerían gruesas capas de nieve y vientos brutales. En escasos parches de tierra, afloramientos rocosos y montañas habrían surgido de la tierra, proporcionando a estos primeros hombres y mujeres las cuevas en las que dependían para refugiarse y calentarse. Un respiro muy necesario del duro clima de la estepa. En ciertas áreas, grandes lagos habrían florecido entre los ríos, donde los denisovanos habrían podido recolectar una fuente confiable de agua fresca para beber. Dispersiones de bosques de pinos en el norte y bosques templados en el sur habrían permitido que sus presas animales se escondieran de los elementos y depredadores de la estepa. En la estepa, grandes manadas de herbívoros pastando habrían evolucionado en el Pleistoceno, perfectamente adaptados para aprovechar al máximo la dura vegetación que crece en el suelo. Manadas de antílopes y bisontes se habrían reunido estacionalmente y habrían sido cazados por los denisovanos en las llanuras de la hierba larga. Hacia los bosques, los jabalíes y los ciervos se habrían reunido para alimentarse de la vegetación más suave del bosque o buscar comida entre la hojarasca del suelo forestal. Animales desconocidos pero espectaculares habrían estado presentes en toda la estepa, alrededor del mismo tiempo en que los denisovanos también estaban evolucionando. Las especies gigantes de ciervos habrían demostrado ser una caza difícil, pero gratificante, mientras que incluso los cazadores denisovanos más duros tendrían que tener cuidado al cazar un rinoceronte lanudo adulto. Ocasionalmente,
grandes manadas de mamuts habrían vagado por la estepa. Seguramente uno de los espectáculos más impresionantes de toda la naturaleza que habría dado a los denisovanos otra oportunidad arriesgada de obtener comida. Cuando vagaban por los bosques, las hierbas altas o las cordilleras de la estepa, sin embargo, rara vez era un lugar seguro para un denisovano. Los leones y lobos de las cuevas, así como las hienas de las cuevas, habrían cazado en manadas más grandes y poderosas que sus primos contemporáneos. Los osos, tanto los marrones como los de las cuevas, también habrían sido muy peligrosos para los desprevenidos. A medida que los denisovanos expandían su territorio hacia el sur, tanto los entornos como la fauna de Asia habrían cambiado. A medida que avanzaban hacia el sur, hacia el Himalaya y la meseta tibetana, se habrían adaptado para cazar varias especies de cabras o ovejas, que llamaban hogar a la región. Por ejemplo, los varals, tars y takins habrían vivido junto a yaks y ganado salvaje. Los grandes felinos eran una gran amenaza aquí. Los leopardos amur, leopardos de las nieves y tigres habrían acechado la tierra, más que capaces de cazar a uno o dos denisovanos para una comida rápida. La megafauna extinta hacia el extremo sur de Eurasia Oriental habría sido representada por el magnífico Elasmotherium, una especie relacionada con los rinocerontes modernos, que se pensaba que tenía un enorme cuerno de queratina. En realidad, se habrían parecido mucho a un rinoceronte indio moderno, con un cuerno plano y abovedado en lugar de uno largo y afilado. Aún así, habría sido prudente para los denisovanos mantenerse alejados de estos voluminosos herbívoros, si no estaban preparados para una caza peligrosa. Finalmente, a medida que los denisovanos se expandían hacia el sureste de Asia, habrían encontrado ambientes que eran incomparablemente exuberantes frente al frío amargo de la estepa de los mamuts. La amenaza de tigres y leopardos habría persistido, acompañada de la de grandes cocodrilos y serpientes venenosas. Pero después de atravesar los bosques de bambú del sur de China, los denisovanos se habrían encontrado en las regiones tropicales de lo que ahora es Laos. Un mundo exuberante y verde de selvas calurosas y lluvias torrenciales. Los denisovanos que vivían aquí habrían tenido muchas opciones. Una amplia gama de fuentes de alimento se habría abierto para ellos al migrar a estos nuevos y extraños reinos. El mundo parecía estar a su disposición para tomarlo. ¿Qué podría salir mal? Los denisovanos obviamente ya no están con nosotros, pero ¿qué los hizo desaparecer de la faz de la Tierra para siempre? La explicación más probable para esto viene tristemente de nosotros. A medida que los denisovanos expandían sus territorios por la antigua Asia, no pasó mucho tiempo antes de que los primeros grupos de Homo sapiens comenzaran a codiciar estas regiones para sí mismos. Algunas migraciones separadas de humanos hacia Asia resultaron en un choque indirecto entre nuestros antepasados y sus primos denisovanos, lo que finalmente resultó ser un desastre para estos últimos. A medida que los grupos de Homo sapiens se trasladaban al territorio de los denisovanos, agotaron muchos recursos. La comida, el refugio y la tierra fueron todos ocupados por los humanos modernos que avanzaban rápidamente, quienes estaban muy bien equipados para moldear estos extraños nuevos entornos a sus exactos deseos. Los denisovanos, por inteligentes que fueran, no pudieron competir con la amenaza creciente de múltiples especies humanas en la región, y finalmente encontraron su fin. Una reducción en los recursos. Significaba que simplemente no había suficiente comida para ambas especies. Y fuimos nosotros, los humanos modernos,
quienes logramos hacer las mejores herramientas para lidiar con la falta de recursos. Finalmente, con la desaparición de los neandertales del norte y las diversas especies que habitaban los bosques del sur, los Homo sapiens quedaron solos en el planeta Tierra, como el único superviviente homínido. No pasó mucho tiempo antes de que nuestros antepasados conquistaran el resto del planeta. Es un pensamiento extraño imaginar la vida junto a más de una especie de humano hoy en día. Pero uno que seguramente sería extremadamente interesante experimentar. ¿Qué habría pasado con la cultura de los denisovanos y los neandertales si hubieran tenido éxito en sobrevivir a la expansión del hombre moderno? ¿Podrían haber sobrevivido hasta la actualidad, creando su propia cultura y arte únicos? ¿Cómo habría interactuado nuestra especie más adelante en el tiempo? Desafortunadamente, nunca lo sabremos, y las respuestas a estas preguntas son tan misteriosas como la misma existencia de los denisovanos. Todo lo que nos queda de nuestros primos denisovanos son sus huesos y una selección de sus impactos en este mundo. Por increíbles que fueran, sabemos relativamente nada sobre ellos. Quizás en el futuro podremos aprender más sobre estas primeras personas y cómo vivieron a través de las vastas extensiones salvajes de la antigua Asia